Hola a todos y bienvenidos al último capítulo de Técnicas Avanzadas de Animación Tipográfica. Ahora comencemos. Este es un estilo usado para animación de logos, como intros de canales. Comenzaré creando con Control N una nueva composición y arrastraré esta imagen para el fondo. Luego con la herramienta texto escribiré Phytotunes, con la fuente Insani Booger, la cual en la primera parte les enseñé a instalar. Luego con el panel alinear centraré el texto, y en las propiedades de capa le agregaré una animación de opacidad. Y abriré la animación 1, y avanzaré 10 frames con Shift y avanzar página, y crearé un keyframe de inicio. Luego en el segundo 2 lo subiré a 100%, y en opacidad la bajaré a 0%. Así ya tendremos la primera animación. Para que la animación sea aleatoria, activaré aleatorizar, y en el frame 10 activaré un keyframe de raíz aleatorio, y otro en el segundo 2, subiéndolo a 30. Y para eliminar los colores tenues de la animación, en suavidad lo bajaré a 0. Con estos cambios cerraré las opciones, y teniendo la capa seleccionada, presionaré Control D para duplicarla, y la cambiaré de color de capa. Ahora la segunda capa, en sus propiedades de carácter, le quitaré el color de relleno, y a su trazo lo mantendré en 10, y abriré sus propiedades, y dentro de animación 1, selector de rango, el desplazamiento lo cambiaré a 25, pero al inicio de la animación aparecen las letras O y S y permanecen estáticas. Para solucionarlo, crearé un keyframe de opacidad con Alt-Shift-T al comienzo y 10 frames más adelante otro keyframe. Al primero lo bajaré a 0, y para que no se cree una animación de opacidad entre estos dos keyframes, seleccionaré los keyframes y presionaré Ctrl-Alt-Click. Así la animación ya estará realizada. Pero para darle un brillo, seleccionaré la capa Phytotunes 2 y en efecto, estilizar, elegiré resplandor y se abrirán las propiedades de efecto. A este en radio de resplandor lo subiré a 40. Ahora que la animación ya está terminada, seleccionaré las dos capas de texto y las volveré en una precomposición. En el panel Efectos buscaré Transformar y lo arrastraré a la precomposición, y en Sesgar lo bajaré a -5, para que el texto tenga un poco de inclinación. Ahora si quieren un segundo texto, buscaré a la precomposición en el panel Project, y lo seleccionaré, luego en la ventana Editar. Lo duplicaré y a estas precomposiciones las colocaré en la carpeta Precomps, y la arrastraré a la línea de tiempo, y presionando Enter, las renombraré para diferenciarlas. Y para que tenga la misma inclinación, seleccionaré la precomp original y seleccionaré su efecto transformar, y en Editar la copiaré. Luego seleccionaré la segunda precomp y en Editar la pegaré, y con la tecla P ubicaré a los dos textos. Finalmente, para editar el segundo texto, haré doble clic sobre la precomp animación, y con la herramienta texto, cambiaré el texto y el color de relleno, y trazado en las dos capas. Regresando a la composición, reubicaré los textos, y a la capa de fondo le crearé un keyframe de posición con Alt-Shift-P. Y unos frames más adelante, otro en el que lo desplazaré un poco. Para cerrar con el entorno de trabajo, ubicaré el cabezal donde deseo que termine la composición, y presionaré la tecla N. Esta técnica se logra gracias al efecto dispersión, o shader en inglés. Para comenzar, crearé una nueva composición, y arrastraré esta imagen para el fondo a la que bloquearé. Ahora con la herramienta texto escribiré Phytotunes, y lo centraré con el panel alinear, y centraré a su punto de anclaje. Luego a esta capa la seleccionaré y la precompondré, llamándola Texto Shader, y en el panel Proyecto la colocaré dentro de la carpeta Precomps. Luego seleccionaré la capa, y en la ventana Efectos, dentro de Simulación, elegiré Dispersión.
y se abrirán sus controles de efecto. Por default, la animación es como una pared de ladrillos, así que para ver la animación en el texto, cambiaré la vista a procesar. Y dentro de forma, cambiaré el motivo a cristal, para que la animación simule un cristal rompiéndose. Y la profundidad la cambiaré a 0. Ahora, en fuerza 1, cambiaré la intensidad de 0.05. Y en física, cambiaré la velocidad de rotación a 0.4. Y a la gravedad la eliminaré escribiendo 0. Así ya tendremos la primera animación. Ahora seleccionaré el efecto y en editar la copiaré y volveré a seleccionar la capa texto para precomponerla nuevamente, teniendo la opción de transferir atributos activa y nombrándola texto base. Y teniéndola seleccionada en editar, haré clic en pegar para que se pegue el efecto dispersión, pero esta vez cambiaré el motivo por estrellas y triángulos. En profundidad la cambiaré a 0.1 y en fuerza 1 la intensidad la subiré a 1. Y a radio lo crearé un keyframe en el segundo 2. Para verlo en la línea de tiempo presionaré la tecla U y al radio lo bajaré a 0.1 y en el segundo 4 lo cambiaré a 0.8. A estos keyframes los seleccionaré y les daré un suavizado con F9 y volveré a presionar U para ocultar los keyframes. Hecho esto, seleccionaré la capa texto y con control D lo duplicaré y cambiaré el motivo de efecto a cristal nuevamente. Y las repeticiones las subiré a 200 para que los trozos sean más diminutos. Y a la profundidad escribiré 0.2. Ahora a las capas les presionaré la tecla U para ver los keyframes y a la copia en fuerza 1 a radio lo cambiaré por 0.14 y seleccionaré la capa duplicada y con control D la volveré a duplicar y dentro de física subiré la variancia de masa a 50% y ocultaré los keyframes presionando 2 veces la tecla U. Ahora seleccionaré a la primera capa de texto y la duplicaré con control D y a esta copia la ubicaré por encima de las demás. Y en forma cambiaré al motivo por cristal y en fuerza 1 la intensidad la cambiaré por 0.5 y en física la velocidad la colocaré en 0.20. Enseguida seleccionaré con Shift todas las capas de texto y las precompondré y la nombraré texto master y crearé un nuevo sólido con control Y y le cambiaré el color a blanco. Este se llamará sólido blanco. Ahora presionaré F2 para deseleccionar las capas y con la herramienta elipse, teniéndolo sin trazo y de color relleno negro, dibujaré un círculo manteniendo Shift para que sea simétrico. Y con el panel Anchor Point cambiaré el punto de anclaje al centro y con el panel Alinear lo centraré. A continuación en la ventana Efecto, dentro de Desenfoque y Enfoque, le colocaré el efecto Desenfoque Gaussiano y al desenfoque lo subiré hasta 400 para que se difumine lo máximo posible. Ahora seleccionaré la capa de forma y al sólido y los precompondré como lente. A esta precomposición la ocultaré y en la ventana Capa crearé una capa de ajuste, la cual la nombraré Desenfoque. Y en Efectos, dentro de Desenfoque le agregaré el efecto Desenfoque de lente de cámara. Y en sus controles de efecto cambiaré el radio por 20 y a la forma por octágono. Y lo más importante, en Capa seleccionaré la capa lente para que utilice la forma del círculo como desenfoque, donde el color negro del círculo será enfocado y cuanto más claro sea se desenfocará. Así que si entramos dentro de la precomposición, podemos modificar la forma del círculo para ajustarla a nuestro texto. Y activaremos la casilla Repetir píxeles, para que el desenfoque se vea uniforme. Ahora en el reloj de radio de desenfoque haré Alt-clic para que se abra el cuadro de expresiones y escribiré wiggle paréntesis punto 5, punto 20 para que el desenfoque de cámara tenga un pequeño movimiento
entre 0.5 y 0.20. Así el movimiento será muy discreto. Con estos ajustes ya estará terminada la animación. Si deseamos previsualizarla, tomará un poco de tiempo, ya que por la cantidad de precomps y efectos, la computadora se exigirá para previsualizarlo. Este efecto consiste en crear varias sombras con retardo que seguirán al texto principal. Para empezar, crearé una nueva composición y arrastraré esta imagen para el fondo. Luego, con la herramienta texto, escribiré Phytotech, centrándolo con el panel alinear. Y con Move Anchor Point, centraré el punto de anclaje. Y con el panel carácter le cambiaré de color. Ahora seleccionaré su capa y con Control D lo duplicaré. Y presionando la tecla Enter lo renombraré como relleno. Y lo colocaré por debajo del original. Ahora, a esta capa de relleno le emparentaré a la capa Phytotech, para que la capa relleno siga a la capa Phytotech, y cambiaré el color de capa para diferenciar. Luego en la capa Phytotech presionaré P para posición, y manteniendo Alt haré clic en el reloj para abrir el diálogo de expresiones, y escribiré wiggle paréntesis .8, .120 y cerraré el paréntesis. Esta expresión creará un movimiento aleatorio. Si lo desean más rápido o con mayor desplazamiento, pueden cambiar los valores del wiggle. A continuación, a la capa relleno, usando el panel carácter, le quitaré el color de relleno y al trazo le cambiaré por un color un poco más oscuro. Y en el panel efectos buscaré el efecto eco y lo arrastraré a la capa relleno. Y en sus controles de efecto cambiaré el número de ecos por 7. Este es el número de veces que queremos que se dupliquen las sombras. Ahora ya está terminada la animación. Podemos cambiar los colores para darles diferentes looks. Otro detalle que podemos añadir es un recuadro. Para ello, deseleccionaré las capas con F2 y con la herramienta rectángulo le quitaré el color de relleno y al trazo lo colocaré en 10, con un color similar al texto, y a su capa la emparentaré con la capa relleno. Por error creé dos rectángulos, así que seleccionaré uno y con suprimir lo eliminaré. Ahora seleccionaré la capa relleno y haré clic en el título del efecto eco y en editar lo copiaré. Luego seleccionaré la capa del rectángulo y con editar le pegaré el efecto. Este es el resultado. Bueno amigos, espero que les haya gustado este curso de técnicas de animación tipográfica. Les comento que para mis Patreon subiré el archivo After Effects, junto con todos los archivos que usamos en el transcurso de todo el curso. Si desean volverse Patreon del canal y obtener muchos beneficios exclusivos, en la descripción encontrarán el link. Por favor, apóyenme compartiendo con sus amigos, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente curso.